En este guión vamos a introducir la definición y uso de funciones y el control de flujo en Octave. Una función en Octave se puede definir con el comando function o function y es un grupo de código, un bloque de código que se reúne bajo un nombre con el que puede ser invocado. Aquí tengo la función x al cubo más exponencial de x. Y la función termina con el comando endFunction, aunque también puede terminar con el comando solo end. En MATLAB, sin embargo, solo se puede terminar con el comando end. Bueno, pues esta función, como veis aquí, tiene un nombre que es f. Entre paréntesis se le pone los argumentos de entrada, que en este caso es un número x, por ejemplo, y como salida, aquí a la izquierda del igual, se pone un argumento y. Aquí dentro se usa el argumento x de entrada, y se coge esa entrada, se eleva al cubo y se le suma la exponencial de la entrada x, y se define la salida, en este caso y. Vamos a ejecutar esto y aparentemente no pasa nada, pero si yo ahora escribo f de 1, pues va a calcular 1 elevado a 3, vamos a comprobarlo, 1 elevado a 3, más la exponencial de 1. Efectivamente, eso es lo que ha calculado. Si calculo f de 1.9, pues ha calculado 1.9 al cubo más la exponencial de 1.9. Que sale el mismo resultado, 13.545. No tenemos que volver a escribir un número al cubo más la exponencial de ese número. A partir de ahora yo calculo esa función en los números que yo quiera y tengo los resultados correspondientes. ¿Por qué he usado el punto en la definición de la función? ¿Por qué he usado x punto elevado a 3? Pues la razón es que esta función, tal como está escrita, está preparada para usarse con vectores. Yo puedo escribir cuánto vale la función en el vector 7 menos 5. Y obtengo un vector de resultados con los resultados de f de 7 y f de menos 5. Es decir, aplica la función a cada uno de los elementos del vector. Si yo aquí hubiera definido la función sin el punto, pues entonces la función hubiera intentado coger un vector, elevarlo al cubo, y un vector al cubo no tiene sentido, porque habría que hacer vector por vector por vector, y va a decir que los tamaños no encajan. Vamos a comprobar eso. Definimos la función f mala de x, que va a ser igual, pero sin el punto, x al cubo más exponencial de x. Si ahora calculo f mala de 7, pues esto sí lo hace bien, porque 7 al cubo sabe cómo se calcula. Pero si ejecuto f de 7 menos 5, perdón, f mala de 7 menos 5, que es la que no tiene el punto en la definición de x al cubo, aquí sí va a dar un error. Y va a decir que solo las matrices cuadradas se pueden elevar a un número. Claro, los vectores no son matrices cuadradas y no se pueden elevar a ningún número. En la presentación veis otra función que es spheric2Cartesian, que esta tiene 3 variables, ¿de acuerdo? 3 argumentos de entrada, r, th, ph, que son los ángulos r, θ, φ, y da 3 valores de salida, x y z. Como esos valores de salida son más de 1, se recogen en un vector, como veis con los corchetes en x y z. Y dentro de la función tenemos 3 líneas que nos dan las salidas. Nos dice cuánto debe ser x, cuánto debe ser y, cuánto debe ser z. Cuáles son los valores de x y z que debe devolver la función. Y para evaluar la función, pues ya hemos visto el comando simplemente que se pone el nombre de la función y el argumento, como aquí, f mala de 7. También se puede poner con vectores, como ya hemos visto. Un vector puede ser un argumento si la función está
vectorizada y puede ser aplicada a vectores. Y también hay un comando en MATLAB y Octave, que es el comando feval, que recibe dos argumentos. Bueno, dos o varios. El primero es el nombre de la función, en este caso sería f, vamos a poner la otra, f mala. Y el segundo argumento sería la entrada que queremos darle a la función, por ejemplo, 5. Y esto es lo mismo que f mala de 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay dos formas de hacer lo mismo y encima feval parece más complicado porque hay que escribir un poco más? Pues porque hay en algunos momentos, como veremos a continuación, el uso de feval es obligatorio. Otra forma de definir funciones en Octave son las funciones anónimas, donde vamos a definir una función f2, uso la arroba para decir los argumentos y a continuación pongo la definición de la función, en este caso x al cubo más exponencial de x. Bueno, pues esta f2 funciona exactamente igual que la función que hemos definido antes. f2 de 5, pues vale eso, y f de 5 también tiene la misma definición, luego vale lo mismo. Esta forma de definir funciones con la arroba realmente solo se puede usar para funciones pequeñas o con definiciones cortas que caben en una sola línea de código. Para funciones más largas, como las que veremos a continuación, es conveniente usar el comando function. Para evaluar la función f2 con el comando feval, también se usa como primer argumento el nombre de la función y como segundo argumento el valor de entrada a esa función. Esto da lo mismo que f2 de 5. Fijaos la diferencia con la función f. En aquel caso yo usaba feval, pero si pongo aquí f5, esto da un error. ¿Por qué? Porque f está definida con el comando function y entonces feval ha de usarse con el nombre de la función, que es una palabra entre comillas, es decir, en este caso f. Ahora sí funciona adecuadamente. Luego hay que tener cuidado a la hora de usar feval si estamos usándola para funciones que están definidas con el comando function, en cuyo caso el nombre de la función debe ir entre comillas como primer argumento de feval, o si son funciones definidas anónimamente con la arroba. En este caso, la función como primer argumento de feval se pone sin comillas. Como estaréis pensando, es un poco incómodo tener que estar definiendo funciones aquí en la ventana de comandos de Octave, porque cuando cerremos esta sesión de Octave, esa función se ha perdido. Lo mejor es poder escribir la función en un archivo y poder usarla siempre que se quiera. Pues aquí tenemos un editor de archivos donde voy a editar el archivo spherictocartesian.m. Un archivo de función en Octave tiene que cumplir tres requisitos. En primer lugar, el archivo tiene que tener una extensión .m, como veis aquí. En segundo lugar, ese archivo tiene que comenzar por el comando o la palabra clave function. Luego se sigue usando como una función definida en la ventana de comandos. Primero se pone la salida, en este caso son 3 números de salida, por eso lo pongo como un vector entre corchetes. El igual, el nombre de la función, y luego los argumentos de entrada, r, th, ph. Debajo se puede poner opcionalmente una línea comenzando por un signo de %, que es un comentario, donde podemos poner alguna indicación de para qué sirve y cómo se usa la función. En este caso, convierte coordenadas esféricas en cartesianas. Y a continuación ponemos la definición de la función. X igual a r por seno de teta por coseno de phi, y igual a r por seno de teta por seno de phi, y z igual a r por coseno
de θ. Cuando ya he terminado de definir mi función, pues termino con el comando end function o end solo si estoy en MATLAB. Este archivo lo guardo y no he comentado el tercer requisito. El tercer requisito es que el nombre de la función debe coincidir con el nombre del archivo que tenéis aquí abajo. El nombre del archivo que estamos editando. Luego los tres requisitos son que el archivo debe ser un archivo .m, que el archivo se debe llamar igual que la función que está escrita dentro de ese archivo y que el archivo debe comenzar con el comando function. Ese es el primer comando ejecutable que tiene que tener el archivo. Pues bien, una vez que tengo escrita la función en un archivo, ahora yo puedo venir aquí a Octave y ejecutar esa función. Fijaos que yo en la ventana de comandos no he definido la función, pero ahora voy a usarla. Voy a escribir Spheric to Cartesian, por ejemplo, de los argumentos 1, pi tercios, pi medios. Y tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque ha leído ese archivo que tenemos editado. Pero fijaos que solamente ha dado una salida. 5.3 por decirle, no, prácticamente 0. Y eso es porque si tú tienes una función que tiene varios argumentos de salida, en este caso son 3, x y z, esa es la salida, pero no recoges la salida en un vector, pues lo que te quedas es con el primero solamente. Entonces vamos a recibir la salida en las variables x y z, y ahí tenemos los correspondientes valores para las tres salidas. No tienen por qué llamarse x y z como se llaman en la definición de la función. Pueden llamarse a, b, c o como queramos. Va a dar lo mismo. Ahí tenemos a igual a tanto, b igual a tanto y c igual a tanto. Estas variables x, y, z, r, θ, h, ph que se usan dentro de la función solo se conocen dentro de la función. Lo que se ve desde fuera de la función, lo que ve la ventana de comandos de esta función son tres cosas. Su nombre, el número de los argumentos de entrada, si son 3 o 4 o 5, y el número de los argumentos de salida. Nada más. Si yo invoco la función con 4 argumentos de salida, pues va a dar un error diciendo que no tiene 4, porque sabe que tiene 3, ¿de acuerdo? Y esa línea que hemos empleado debajo del comando function, en la línea número 2 de la función, con el signo de %, se puede ver si usamos el comando help. Help spheric to Cartesian. Devuelve esa línea, convierte coordenadas esféricas en cartesianas. ¿De acuerdo? O sea que ahí podemos escribir algo de ayuda de cómo usar o cómo trabaja esta función. Vamos a hacer ahora algo que nos va a resultar útil más adelante, que es llamar a una función desde dentro de otra función. Para ello vamos a definir en primer lugar la función que va a ser llamada. Y para que veáis que los nombres de las funciones se pueden escoger libremente, vamos a llamar a esta función cuadrados. Y por tanto termina en .m. Aquí tengo el editor listo para escribir la función cuadrados, que como es una función debe comenzar con el comando function. La salida la voy a llamar y, vamos a llamarla de otra forma, para que veáis que da igual. Salida directamente, igual a cuadrados, y la entrada vamos a llamarla entrada. No tiene por qué ser siempre y la salida y x la entrada, se puede llamar de cualquier forma. Esta función es salida igual a entrada al cuadrado. Le pongo el punto para que pueda admitir a vectores al cuadrado.
y termino con enFunction. Pues esta es la función cuadrados. Vamos a guardarla y vamos ahora a crear una función que va a llamar a esta. Y para que veamos las dos a la vez, vamos ahora a crear el archivo. La función se va a llamar SumFVector. Y aquí arriba voy a escribir la siguiente función. Function, la salida vamos a llamarla output, igual a SumFVector. Y esta función tiene dos argumentos. Una función, vamos a llamar func, y un vector, vamos a llamarlo v. La salida la hemos llamado output. Pues output es igual, y se define así: sum feval fv. Y ya está. Vamos a pensar qué hace esta función. Sum, este es un comando de Octave y de MATLAB que lo que hace es sumar los elementos de un vector. Vamos a probarlo aquí. Siempre que usamos un comando nuevo es bueno probarlo en la ventana de comandos. Y si yo cojo el vector 3, 4, 7, pues sum de ese vector 3, 4, 7 debe de dar 3 más 4 más 7, que es 14. O sea que sum suma los elementos de un vector. Vale. Entonces, suma los elementos de un vector. ¿Y qué vector está sumando? Pues feval fv. Esto sabemos que es f de v. Uy, en este caso me he equivocado por copiar del archivo y no sería f, sería func. Ahí está. Porque el argumento de entrada, yo aquí en este archivo lo he llamado func. Luego, para usarlo dentro de la función, tiene que tener el mismo nombre que tenía como argumento de entrada. Luego, lo que hace aquí es aplicar func a v. Es decir, coge el primer argumento, ese aquí está suponiendo que es una función. En ningún momento le hemos dicho que func vaya a ser una función. Pero si usamos esta función SumFVector correctamente, debemos darle como primer argumento de entrada una función. Y como segundo argumento de entrada, un vector, que puede ser un número, que un número representa un vector de un elemento. Pero le podemos dar un vector. Lo que va a hacer aquí es aplicar con feval la función func al vector v. Eso va a dar otro vector. Y a continuación va a sumar los elementos de ese vector. Y eso es lo que va a dar. O sea que esta función SumFVector coge una función, coge un vector, aplica la función al vector, da como resultado otro vector, suma los elementos de ese vector y esa es la salida, un número, una suma de SumFVector. Vamos a aplicarla. Entonces, como función de entrada va a ser la función cuadrados, que ya tenemos definida. ¿Vale? Vamos a ver si funciona bien. Cuadrados de 4, pues debe dar 16, 4 al cuadrado. Y si le doy un vector, 4, 5, pues debe dar un vector 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Bien, esta función funciona correctamente. Vamos a crear un vector w que sea 1, 2, 3. Ahí tenemos w, el vector w. Y ahora voy a aplicar SumFVector de la función cuadrados a w. Esto va a dar un error. ¿Por qué? Porque la función cuadrados la he definido con el comando function. Lo tengo aquí. Y esa función, que luego resulta, aquí la llaman func dentro de la función SumFVector, la va a usar con el comando feval. Ya hemos visto antes que con el comando feval las funciones definidas con function deben ir entre comillas. Ahora sí, SumFVector de los cuadrados de w es 14. ¿Por qué?
porque ha cogido w, que es 1, 2, 3, ha aplicado la función cuadrados a w, que vale 1, 4, 9, y luego ha sumado estos tres números. 1, 4, 9 es 14. ¿De acuerdo? Ahora que tenemos la función SUMFVector, no tenemos por qué aplicarla siempre a cuadrados. Teníamos antes nuestra función f al principio, que era exponencial, era x al cubo más exponencial de x. Pues aquí lo que ha hecho es f de w es coge 1, 2 y 3 y calcula la exponencial al cubo más y calcula x al cubo más exponencial de x para cada uno de esos tres números, 1, 2 y 3, y luego hace la suma, y eso da 66.193. Otro tipo de archivos que podemos tener en Octave son los scripts, que también tienen extensión .m, pero que no son funciones. La principal diferencia es que los scripts no comienzan por el comando function, sino que son simplemente una lista de comandos que se van a ejecutar como si lo hubiéramos escrito nosotros uno por uno en la ventana de comandos. Por ejemplo, podemos crear un script que se llame varios comandos.m, donde vamos a definir un vector A que tenga 4 componentes, 1, 2, 3, 6. Y vamos a aplicar a ese vector la función SUMFVector con la función cuadrados al vector A y SUMFVector con la función f, que también tenemos definida previamente. Guardamos este script y ahora en la ventana de comandos lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del script, varios-comandos. Y aquí tenemos la salida de cada una de las dos funciones SUMFVector. Como en la línea número 1 del script he puesto un punto y coma al final, pues no me ha escrito en pantalla el vector A. Si le quito el punto y coma, ahora sí tengo el vector A y luego las dos salidas de las funciones SUMFVector. El nombre del script, en este caso varios comandos, no tiene que aparecer en ninguna parte escrito en el script, a diferencia de las funciones donde el nombre de la función debe coincidir con el nombre del archivo. Y pasamos ahora a describir cómo se pueden realizar condiciones y bucles en Octave. Esto es lo que comúnmente se llama como control de flujo del programa. Vamos a empezar con el comando if, que servirá para expresar condiciones en un programa. El comando if nos será útil para ejecutar un código u otro en función de que una condición se cumpla o no. En este caso queremos definir esta función a trozos. Es el típico ejemplo donde necesitamos un comando if, ya que f de x es igual a menos x si x es menor o igual que 0, x más 2 si x está entre 0 y 1, y 3 por elevado a x menos 1 si x es mayor que 1. Vamos a ir escribiendo esta función. Se llama f a trozos. Y por tanto voy a escribir un archivo fatrozos.m. Aquí comienzo escribiendo function y igual f a trozos de x. Y ahora viene la condición if. Lo primero que dice es que if, es decir, si, y pongo la condición x es menor o igual que 0, o sea, cuando se cumpla que x sea menor o igual que 0, entonces y será igual a menos x, como dice la función a trozos. ¿Cómo añado la siguiente condición? Pues con el comando else if, que es como decir, y si no, pues si x es menor o igual que 1, entonces sí es igual a x más 2. Y por último, pues si no, es decir, ya lo que falta, si no ocurre que x es menor o igual que 0 ni x es menor o igual que 1, llega esta condición
y entonces y es 3 por la exponencial de x menos 1. Como ya no hay más condiciones, acabo con end en MATLAB, y en Octave se puede poner end o end if. Y por último, end function. Pues ya tenemos definida nuestra función a trozos. Vamos a probarla. Si yo ejecuto, por ejemplo, f a trozos de un número negativo, por ejemplo, menos 4, debe darme menos x, es decir, más 4. Efectivamente funciona. Si le doy un número entre 0 y 1, por ejemplo 0.6, me debe dar 0.6 más 2. Efectivamente, esto es 0.6 más 2. Y si le doy un número mayor estrictamente que 1, por ejemplo el 2, pues me da 3 por elevado a 2 menos 1, es decir, 3 por elevado a 1. ¿Es esto 3 por elevado a 1? Podemos comprobar que esto es así, escribiendo 3 por e. La constante e en Octave es el número e. Efectivamente, eso es lo que tenemos. En una condición if debe haber por lo menos, al menos un if terminado con un end if. Podemos tener una condición if que si se cumple algo pase lo que sea, pero si no se cumple pues no haga nada. Si queremos algo binario, es decir, que si se cumple una condición pase algo, pero si no pase otra cosa, pues ponemos if y else. Pero si, como es el caso, tenemos 3 o más condiciones, pues la primera es if, la última vendría precedida por else, y las intermedias, como vemos aquí, por else if. O sea que podemos tener, si son 5 condiciones, tendríamos if, luego else if, else if, else if, y por último else. Pues bien, con este comando if podemos definir el camino que sigue nuestro programa en función de las condiciones que definamos. Otro comando muy interesante es el for. Sirve para repetir. Esto define un bucle. Sirve para repetir un trozo de código un número determinado de veces. La sintaxis del comando for es que vamos a escribir for y luego una variable x igual a un vector, de forma que esa variable x va a recorrer todos los elementos del vector. Y dentro del comando for tenemos lo que queremos que se ejecute para cada uno de esos valores de x. Se repetirá tantas veces como elementos tenga el vector que aparece a la derecha del igual. Vamos a hacer algunos ejemplos en un script. Vamos a llamar al script bucles for. Vamos a empezar por un ejemplo un poco más sencillo que el que vemos ahí. Yo puedo hacer un bucle for que sea for x igual, y ahora voy a poner un vector sencillo 1, 2, 3, 4. X con esto va a recorrer los valores 1, 2, 3, 4. Y aquí abajo voy a poner simplemente x más 5. No le pongo el punto y coma porque quiero ver qué escribe. Y end for. Aquí lo que hará es que va a ejecutar el comando x más 5 para cada uno de los valores que aparecen en el vector 1, 2, 3, 4. Vamos a comprobarlo. Bucles for. Efectivamente ha ejecutado 4 veces x más 5. Ha hecho 1 más 5, 2 más 5, 3 más 5 y 4 más 5. Y vemos ahí las 4 correspondientes respuestas. Es decir, que este bucle se va a repetir tantas veces como elementos tenga el vector que aparece a la derecha del igual. Vamos a hacer ahora el ejemplo que aparece en la presentación. For x igual a linspace 0, 1, 14. Aquí estamos definiendo un vector de 14 elementos que empieza en 0 y acaba en 1. Es decir, este bucle se va a repetir 14 veces, porque ese vector tiene 14 elementos. Y lo que tenemos dentro es un comando printf, que lo que hace es escribir en la pantalla
alguna cosa con formato. Esa F de printf viene de formato. Entre comillas pongo la cadena de caracteres que quiero que escriba. Y aquí aparece algo muy raro, que es %6.4f. Esto no es que va a escribir %6.4f, sino que es un comando. Ese %6.4f es un comando que quiere decir, aquí lo que voy a escribir es un número real, la f es de float, es decir, para escribir números reales, de 6 cifras que tenga 4 decimales. Después podemos poner lo que sea. Esto es una cadena de caracteres que se va a escribir tal cual, excepto esos comandos que se van a sustituir por números. Ahora yo puedo poner aquí hola, un par de espacios y otro comando 6.4f. Por ciento 6.4f va a escribir otro número real. Como quiero que cuando termine de escribir la línea se vaya a la línea siguiente, se escribe el carácter de retorno de carro, que es barra invertida n. Y con eso cierro las comillas. Y ahora voy a poner a continuación qué quiero que escriba dentro de esos comandos por ciento 6.4f. Pues quiero que escriba el valor de x en el primero y el valor de x al cuadrado en el segundo, x por x. En esta línea de caracteres yo he puesto, como veis, dos comandos de formato. Estos comandos de formato se van a sustituir por lo que valgan estos números de aquí. El primero por el primero y el segundo por el segundo. Vamos a ejecutar este bucle y esta es la salida. Primero ha salido el 6, 7, 8, 9 del primer bucle. Y después vemos que ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas con 14 valores de x aquí espaciados, desde 0 hasta 1, luego la palabra hola y luego los cuadrados de estos 14 valores. Por último vamos a ver el bucle while. El bucle for que hemos visto antes se va a repetir un número concreto de veces, tantas veces como elementos que tenga el vector que aparece a la derecha de la definición del for. Pero, ¿y si yo no sé cuántas veces tengo que ejecutar un bucle? Sino que ese bucle se va a ejecutar tantas veces como sea necesario mientras se cumpla alguna condición. Pues para eso se usa el bucle while. Vamos a escribir un archivo bucleswhile.m, un script, y vamos a hacer ese que aparece en el ejemplo. Comienza diciendo que hay una variable x que vale 0 y una variable iteraciones que vale 0 también. Esto lo que estamos haciendo es inicializar un par de variables, x e iteraciones. Ahora viene el bucle while, que significa en inglés mientras. Entonces, este bucle se va a ejecutar mientras, ¿qué condición? Pues mientras que x sea menor que 100. Es decir, mientras que x sea menor que 100, y ahora mismo hemos dicho que vale 0, o sea que se cumple la condición, pues mientras que x sea menor que 100 se va a ejecutar lo que haya dentro del bucle. Y lo que aparece dentro del bucle es x igual a x más rand y unos paréntesis vacíos. Ese comando rand y unos paréntesis vacíos es una función que tiene Octave, que tiene MATLAB, que genera un número aleatorio entre 0 y 1. Siempre, cada vez que se ejecute, genera un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a probarla en la ventana de comandos. Escribo rand y tenemos un número aleatorio, otro, y así puedo estar eternamente generando números aleatorios entre 0 y 1. Pues bien, el bucle primero le suma a x un número aleatorio, o sea que aumenta a x en una cantidad aleatoria que va a generar en cada ejecución. Y luego hay un comando que es iteraciones más más. Este más más es una abreviatura para decir iteraciones igual a iteraciones más 1. Por ejemplo, si yo en la ventana de comandos vamos a definir un número c que es 8, pues c más más le suma
una unidad, pero ese comando devuelve el valor de C anterior. Sin embargo, efectivamente C ahora vale 9. Si yo digo, oye, ¿cuánto vale C? Pues 9. ¿De acuerdo? O sea que el comando más aumenta el valor de la variable en una unidad. Aunque lo que escribe en pantalla, que nos da igual en este caso, sea el valor antiguo. Pues bien, con esto termino el bucle while, así que pongo end while. En MATLAB solo pondría end. Y cuando he hecho el bucle, pues quiero que me diga, oye, ¿cuánto vale x y cuánto vale iteraciones? Es decir, que me devuelva los valores de x y de iteraciones. Ahora es un buen momento para parar el vídeo y pensar qué creéis que valdrá x y que valdrá iteraciones cuando acabe el bucle. Parad el vídeo y pensadlo unos minutos, qué creéis que valdrán esas dos variables cuando se ejecute este bucle while. ¿Habéis pensado cuál será el resultado de este bucle? Vamos a ejecutarlo para comprobar si habéis acertado. Bucles while. Resulta que x es 100,28 e iteraciones es 200. Si ejecuto otra vez, 100,59 y 200. Otra vez, 100,15 y 215. ¿Por qué da esos valores? Pues porque seguro que x acaba siendo más que 100, porque si no, no hubiera salido del bucle. El bucle se ejecuta mientras x sea menor que 100. Así que cuando sale, x tiene que ser más que 100. ¿Cuánto más que 100? Pues lo último que se le ha hecho a x es sumarle un número aleatorio entre 0 y 1. Así que seguramente x no habrá llegado justo a 101, porque no se le va a sumar exactamente 1. Así que x será un número al final entre 100 y 101. Justo antes de acabar el bucle, x valdría 99, algo. Se le ha sumado un número aleatorio más, entre 0 y 1, se ha pasado de 100 y ha salido del bucle. Y las iteraciones son, vemos, unas 200, 215, 199, 193, parece que está en torno a 200. Claro, si tú le vas sumando números aleatorios entre 0 y 1, en promedio, en cada iteración le estás sumando 0,5. Para que x, que empieza valiendo 0, acabe valiendo 100, tienes que sumarle 200 veces 0,5. Y en promedio eso es lo que estamos haciendo, sumarle unos 200 números aleatorios entre 0 y 1, que es en promedio sumarle cada vez 0,5. Por eso necesitamos sumar unos 200 números. A veces son un poco más, a veces son un poco menos. Una característica importante del bucle while es que siempre evalúa la condición antes de ejecutar el código que contiene. Es decir, que primero comprueba si se cumple la condición y si se cumple, ejecuta el código. Además de estos tres comandos, if, for y while, existen otros dos comandos más para controlar el flujo de un programa, que son switch y do until. Estos dos no los vamos a ver porque su comportamiento se puede simular perfectamente usando if y while. Y con los tres que hemos visto nos basta para realizar cualquier tipo de programa. De hecho, usando funciones y usando los comandos if, for y while, podemos en principio escribir cualquier tipo de programa o algoritmo. Y por último, vamos a proponer un ejercicio que dice así: una persona profundamente embriagada trata de llegar a su casa. Camina por una carretera iluminada por farolas equidistantes. Partiendo de una farola, su camino sigue las siguientes reglas. Primero, siempre camina de una farola a una de las dos farolas contiguas, la de la izquierda o la de la derecha, por ejemplo. Una vez alcanza una farola, no se acuerda de la dirección que seguía, así que tira una moneda, avanza a la farola de la derecha si sale cara y a la farola de la izquierda si sale cruz. Es decir, que una persona profundamente embriagada está en una farola, vamos a llamarla la farola 0. Tira una moneda que le sale cara
pues va a la farola 1, que le sale cruz, va a la farola -1. Y una vez que está en la farola de destino, tira otra moneda, si le sale cara va a la derecha, si le sale cruz va a la izquierda. Por ejemplo, si está ahora en la farola número 1 y le sale cara, pues va a la farola número 2. Y si le sale cruz, pues va a la farola número 0. Lo que tenéis que hacer es escribir una función que simule este camino tras n lanzamientos de la moneda. Es decir, una función, no un script, sino una función que tenga un argumento de entrada, que sea el número de lanzamientos de moneda. La salida no está especificada en este ejercicio, pero la salida puede ser o bien la última farola a la que llega tras esos n lanzamientos de moneda, o bien que devuelva un vector que sea el camino recorrido, es decir, que sea un vector con los números de farola por los que ha pasado. Podéis comprobar, por ejemplo, a qué distancia se encontrará tras 30 lanzamientos de moneda o tras 100 lanzamientos de moneda. Y para realizar este ejercicio os será útil el comando rand que hemos usado previamente, que genera un número aleatorio entre 0 y 1. Intentad hacer este ejercicio, que lo resolveremos en la próxima clase de prácticas.